con los que me crié jugando fútbol, como te digo, eran drogadictos o tenían malas prácticas de otras cosas y entonces no era muy común que alguien se enfocara a estudiar. Soy una persona que viene de un sector humilde de la ciudad y me llama porque le dicen que yo estaba empezando a sacar gente a la casa. Como a ver qué es lo que estaba haciendo y por qué lo estaba haciendo. Si alguna de estas personas, ya sea de los empleados nuestros o de su familia, se llega a afectar y peor aún, se llega a morir, porque yo no tomo estas decisiones, a mí el peso no me va a poder permitir vivir el resto de mi vida. Estamos decidiendo qué hacer con el podcast. Okay. Difícil. No sabemos. Aquí estamos luchando. Allá están los productores. Allá está Aleja, Fierro, que es la que está creando esta maravilla. Tú eres mi socio, CEO de Celeru, mi amigo, cofundador de Wicol, COO en firme y CTO por encargo desde hace 3 años. No tiene ningún sentido separar las empresas, porque ambas estamos obsesionadas con lo mismo. Eso es cierto. Y es la gente, es el propósito, es servir, Absolutamente. es enseñar. Esto es un podcast que está diseñado para las personas que quieren conocer la historia de los grandes líderes, que quieren conocer personas que están obsesionados con la experiencia y obsesionados con ayudar a las demás personas. Este podcast se llama Factor Wow. Estamos de acuerdo. Es lo que hacemos y lo que nos inspira. De hecho, creo que eso es lo que nos une. Eso es lo que nos une. Nos une tener un propósito de hacer las cosas que cambian por y para las personas. A veces se malentiende que los negocios no tienen que ver con las personas o son dos vías que cada una tiene que tener su propia gestión. Y si nosotros nos salimos de estas paredes, como los pasó en la pandemia, al final los resultados son las personas. Y si nosotros tenemos muy claro que lo que integramos en nuestras organizaciones es crear empresas que sean exitosas, porque las personas que hacen parte de esas empresas, nuestros colaboradores, las familias que hacen parte a través de ellos, de esta organización, se van a ver favorecidos de todo lo que nosotros podemos lograr conjuntamente. Y si nosotros hacemos eso en el metro cuadrado que es en cada una de estas compañías, las unimos y ya son 2 metros cuadrados, y las unimos y son varios metros cuadrados, hacemos de Cali mejor y hacemos de Cali mejor, y Colombia mejor, podemos realmente estar impactando desde la semilla que hemos sembrado en estas compañías. Entonces, yo estoy absolutamente de acuerdo y me encanta. Fabi, ¿estamos de acuerdo? Bienvenidos a Factor Wow. Yo soy Felipe Sánchez, CEO y cofundador de Wicol. Y mi propósito es cambiar Cali sin ser político. Por eso Fabi y yo estamos juntos. Bienvenidos. Arrancamos al episodio número 1, entrevistando a Fabi. Gracias. Buenas prácticas arrancan desde casa. ¡Qué emoción, marica! El primer podcast. Mi primera vez. Fabi, bienvenido a tu casa. Bueno, gracias por la invitación. La primera vez de los dos. Literalmente me siento en casa. Eso sí, además con este montaje tan hermoso, todo espectacular. Sí, muy bacano. Qué mejor forma de comenzar que entrevistando a una persona que yo quiero mucho, admiro. Desde el 2016 le hacía fila para poder ganarme media horita. Entonces, pues es un honor. Aleja, que está por allá, me puso de primero a entrevistarte a ti. Yo creo que yo soy supersticioso. La vida me tira señales todo el tiempo. Bien. Bueno, Fabi, ¿arrancamos? Estoy listo. Bueno. Fabi, yo conozco tu historia, pero el mundo no la conoce. Yo sé que tú eres tímido y reservado. Sin embargo, creo que esto es una historia digna de contar. Cuéntanos sobre ti. Bueno,
yo soy muy orgulloso de la familia de donde vengo, de ser una persona que viene de un sector humilde de la ciudad, de aquí de la ciudad de Cali. Eh, Desde los 9 años me crié en un barrio que llama El Pondaje, que hace parte de Agua Blanca. Ahí tuve la oportunidad de tener todo, pues con la niñez. Pues, me encantó el fútbol, entonces jugaba fútbol eh, con muchachos de los cuales no creo que muchos de ellos hayan sobrevivido años después. Ah, pero siempre tuve la fortaleza y los valores que me dieron en mi casa, entonces por más de que en la calle disfrutaba jugando fútbol con los que puedo jugar fútbol, porque pues ahí eso era en equipo, también tenía muy claro hacia dónde quería ir y bueno, eh, años después tuve la oportunidad eh, a través de quien me apadrinó, estudiar en la Universidad ICESI, estudiar ingeniería de sistemas, ser ingeniero allá y bueno. De ahí empezó, antes de terminar la carrera en mi año de práctica, una historia con una empresa que en ese momento nadie conocía porque apenas estaba aterrizando en Colombia. No la conocía yo, nadie conocía la marca DirecTV. Entra como parte del grupo Carvajal, pues Carvajal sí lo conocía uno, entonces yo estaba entrando casi, pues para mí era Carvajal, y hacer mi práctica empresarial. Y bueno, ya hay una historia de carrera de 25 años después. 25 años. Es un buen matrimonio. Bueno, Fabi, eh, el LinkedIn es una cosa brutal. Entonces, todo el mundo va a LinkedIn y busca a Fabián y dice VP para América Latina DirecTV. ¿Cómo fue eso? Eh, Nada, fue parte de ese desarrollo de esos 25 años. El único, yo sí tengo que ser orgulloso de lo que se logró en esa carrera porque la disfruté un montón, aprendí un montón, ah, y fui el único rol de ese nivel en Colombia para Latinoamérica. La gran mayoría de vicepresidentes de la compañía, pues es una compañía con alcance de 11 países, y los headquarters se movieron entre la primera, cuando los primeros años estaban en la Florida, porque era con un grupo distinto. Después pasa a Nueva York, eh, con una corporación muy grande global que llama News Corporation. Y en tercera instancia pasa a Texas, eh, cuando la quiere AT&T. Em, y los vicepresidentes pues estaban o en el corporativo o el corporativo que se armó de alguna manera en Latinoamérica, aquí en Argentina. Entonces, digamos, el único colombiano, y además terminé siéndolo desde Cali en la última etapa de mi carrera, como vicepresidente regional fui yo, y pues fue a pulso logrado, la verdad. Bueno, me quiero volver. Señores productores, no me maten. Vos pasaste muy rápido por algo que lo conozco porque hemos hablado mucho. Pero dijiste eres la única persona, lograste ser la única persona con ese rango en DirecTV, pero dijiste que vienes de Agua Blanca. Ujú. ¿Cuántos cargos tuviste dentro de DirecTV? ¿Cómo fue como un poquitico eso? ¿Cómo entraste? ¿Cuántos cargos tuviste? Y de pronto, rápidamente, ¿cuál fue el último cargo que tuviste, el último encargo que te entregaron la junta, la dirección, bueno, tus Ujú. jefes? Como para poder entender un poco más, porque yo me sueño este podcast. Detrás de las empresas hay grandes líderes. Ujú. Y Fabián es de esas personas de la que como líder yo me enamoré. Gracias. Entonces, quiero hablar un poco más de Fabián. Bueno, no, pues, o sea, mi práctica empresarial como estudiante en práctica la arranqué en noveno semestre, como digo, una empresa que no existía, tocó armar desde cero.
todo. Eh, Recuerdo una vez, otra anécdota, recién llegado, nos tocó, ya llevaba como 4 o 5 meses, yo desde sistemas de tecnología, no había ni en qué desarrollar software, me tocó desarrollar en los sistemas operativos que había en esa época, ahí Unix y eso, bueno, eso es un tema muy técnico. Ah, y no teníamos ni que era la primera facturación que corrimos en el sistema que nos implementaron, no funcionó y me tocó quedarme 72 horas sin dormir allá en las oficinas, Uf. tratando de yo mismo hacer las impresiones de las facturas de, no sé, 25.000 clientes que tal vez tendríamos porque creció muy rápido, hasta que las empaqué y se las entregué al courier, el 23 de diciembre como a medianoche para que empezaran a repartir las facturas. Entonces fue, yo creo que desde una combinación entre venir de una zona donde muy pocos podían darse la oportunidad de tener una expectativa no solamente profesional, sino de vida. Eh, Muchos de los que con los que me crié jugando fútbol, como te digo, eran drogadictos o tenían malas prácticas de otras cosas y entonces no era muy común que alguien se enfocara a estudiar. Yo ahí tenía muy claro que el estudio me iba a sacar adelante y que mi deber era la familia. Entonces me enfoqué en eso y también eso me sirvió para tener como, digo que como una capita adicional de piel más dura ante probablemente los problemas que se avecinan tanto a nivel académico como a nivel profesional. Entonces, eso que para mí, esas 72 horas que fue sin dormir, eh, me las gocé, no era un sacrificio, no me sentía pues como Jesucristo crucificado, eh, porque ya lo había hecho también en la universidad varias veces. Y lo había hecho en la universidad varias veces porque aunque me gradué como ingeniero de sistemas, nunca tuve computador. Entonces mis únicos computadores eran los que tenían en la universidad. Ah, y pues tener el computador en la universidad significaba que cuando Vivías en la universidad. vivía en la universidad, cuando te llevaba proyectos y eran 3, 4, 5 proyectos, yo no tenía forma de decir, lo continúo en mi casa, pues no tenía cómo. O sea, esa historia no la conocía, está espectacular. Para ti fue un disfrute completo sacar adelante la primera facturación de DirecTV y no fue un trabajo extra ni nada. O sea, de entrada la orientación al logro era absoluta, pero más encima lo disfrutaste como nunca, como nadie. Claro, porque cada desafío para mí era un logro adicional, que era como una banderita para mí mismo. Eh, Me acuerdo una vez en uno de esos semestres muy pesados de la universidad, muy, muy pesado, creo que fue sexto semestre, que la verdad no sé cuánto pasé sin dormir. Terminé el semestre y llegué a la casa y me tuvieron que poner suero, porque llevaba no sé cuánto tiempo sin dormir y sin comer. Pero eso me hizo que apreciar cada cosa más, eh, y por eso yo creo que a mí me ayudó un montón en el desarrollo de mi carrera. Porque nunca fue dar un paso más, era natural para mí dar más, porque me lo disfrutaba siempre. Cada logro lo sentías como propio, Ujú. siempre. O sea, y esto es espectacular en el sentido de que de pronto pues se pudo haber sido parte de tu éxito y es que nunca, o sea, todo lo que tú le entregabas a la empresa lo sentías como si fuera tuyo Era mío. y era parte de la responsabilidad y dabas más, así no te lo pidieran porque lo disfrutabas y lo Exacto, gozabas. exacto. Mucho por aprender. Es que los que somos más jóvenes somos muy blanditos todavía, nos falta calle. Wow. Sí, calle sí tuve mucha. Sí. Fabi, ve, esta está buena. Me encanta. Porque la sigues viviendo. Tenías dos sombreros. Vicepresidente para América Latina de Customer Care y CEO de Telecenter Panamericana. Ajá. Eh, ¿Cómo era eso? Bueno, la de Telecenter, como parte de ese desarrollo que tú me preguntabas ahorita, pues no te terminé de explicar. Tuve como eso que Ok. hice como la facturación era estudiante en práctica, es decir, terminaba mi práctica y básicamente me iba.
Ok. y no me importaba, yo no lo veía como un trabajo ni temporal, ni una asignación que era de corto plazo, sino que yo siempre me jugaba siempre todo, porque me gustaba. Entonces, antes de terminar mi práctica, me dijeron que me quedaba. Entonces, quedé como analista de programador, de analista de sistemas, después jefe del área de desarrollo, después director de tecnología en Colombia, después director regional de tecnología también para el grupo en una zona del norte de la región. Luego de eso, y parte precisamente de esa manera en la cual de alguna manera la vida me ayudó a desarrollar algunas habilidades y también esa resiliencia, y no resiliencia como suplicio, sino resiliencia como un acelerador de cada logro que encontraba. Apareció la oportunidad de desarrollar una nueva compañía dentro del grupo, Telecente Panamericana. A mí me invitan como director de tecnología a desarrollar todo el tema técnico de esa nueva potencial compañía. Y me involucré tanto en el tema que yo terminé haciendo el business plan del negocio. Cuando no tenía nada que ver, eso lo estaba haciendo finanzas, lo estaba haciendo planeación, terminé haciéndolo. A la compañía le gustó, pero el que en ese momento era el CEO para Latinoamérica, eh, le dicen pues que yo estaba muy interesado en ese rol potencial que se iba a dar como Mm. cabeza de esa compañía. Viene a hablar conmigo y me dice, yo no te veo ahí. Yo te necesito como director regional de tecnología para la región. Necesito que te vas para Argentina, toma el control de tecnología, quiero cambiar todo esto te no lo dejé hacer el eje, no sé qué. Ah, y le dije, no, yo quiero pasarme al negocio. Y aunque siempre me han dado la oportunidad de tecnología crecer y siempre me he ganado ese espacio porque precisamente he visto la tecnología como un habilitador, pero el negocio como lo esencial, quiero estar del lado de la operación. Me insistió y al final me dijo, bueno, más o menos ya depende de vos. Y me pusieron a competir con candidatos externos, con una compañía Headhunter, o sea, no me asignaron el cargo. A Eh, pesar de que montaste el business plan, hiciste todo, les gustó, lo compraron, te dijeron gracias, pero competís. competís. ¿Y cómo te sentiste? Y bueno, si así son las reglas de juego, así jugamos. O Ya. sea, Sin quejarse, ¿no? para adelante. Llegaron y con una empresa de headhunting tuve la oportunidad de competir con una terna, gente experta en la industria que iba a hacer que yo no era experto en esa industria, porque DirecTV estaba creando su propio shared service de BPO para brindar servicios de todo el ciclo de vida de clientes a todos sus clientes de Latinoamérica, a sus diferentes países. Entonces yo era experto en tecnología, conocía muy bien del negocio, pero no tenía ni idea de BPO. Y la organización quería que esa empresa fuera experta en eso. No, cuando uno construye un share service, lo que hace es precisamente especializar en algo. Un Ok. share service de finanzas, un share service en este caso, de tercerización de procesos. Entonces supone que ahí metes las mejores prácticas de esa industria, más tecnología asociada a eso, más un conocimiento del negocio. Yo tenía 2 de 3. Entonces me pusieron a competir en la primera terna. Yo gané en esa terna. Aún habiendo ganado, me dijeron, ¿sabe qué? Vamos a hacer otra terna distinta. Necesitamos que vuelvas a competir con otro Headhunter. No estaban de acuerdo. No estaban de acuerdo. Y vos, nada, firme. Pero eran las reglas de juego. Orientación al logro infinita y absoluta en tus metas. Sí. Bueno, hubo la segunda terna y bueno, gané también ahí. La que obviamente ya me dijeron, bueno, nada, toma la responsabilidad. Me dio la oportunidad de conformar todo el equipo, la gerencia de recursos humanos, contratarla, la gerencia de tecnología, la gerencia financiera, la dirección de operaciones. De hecho, el que quedó de segundo en la segunda terna, lo elegimos como director de operaciones, porque sí era experto en esa industria. Entonces, al final terminé haciendo un blending, un sándwich en cada uno de los roles de la organización entre primera, segunda y tercera y cuarta línea, que fuera de DirecTV y de la industria, DirecTV y de la industria. De tal forma que no perdiéramos el conocimiento del negocio, pero que empezáramos a implementar mejores prácticas. Eso fue la dirección general de Telecenter Panamericana.
Y años después tuve la oportunidad de ser elegido vicepresidente para toda la región. Mira, estoy aquí leyendo mi copialina. Está aquí. Pero ¿saben algo? No hay una pregunta muy importante. Es que a mí me gusta hablar de los líderes. Y esa no está ahí. Mejor lugar para trabajar en Colombia. Eso es una vaina que uno compra. Eso llenar una encuesta. ¿Qué significa ser Great Place to Work? O sea, porque mira todo lo que te tocó hacer. Ujú. Como siempre te orientas al logro y siempre hablas de experiencia. Y me lo has enseñado que es a través de la gente. Y aquí no se pregunta esa vaina. Yo sí quiero hablar de eso porque eso es lo que hace las empresas grandes, la gente. Ok. Bueno, eh, imagínate una organización que de entrada, cuando la arrancamos, Trescientos Panamericana, juntando la operación que teníamos en Colombia y una operación que nos traímos de Puerto Rico como parte de todo ese proceso que estamos construyendo, y una gotica de Chile, de Argentina, ya tenía 400 personas. El starter eran 400. De arranque estábamos arrancando con 400 personas. Eh, Evidentemente ahí no era ni siquiera que yo quisiera, era que la gente era lo más importante, ¿sí? Y eso yo me hice acompañar de una persona muy buena en recursos humanos que quiero mucho, eh, con mucho expertise. De hecho, esa persona, Leonora Ramos, estando yo en DirecTV, antes de que DirecTV se fusionara con Sky en Colombia, donde nos compra News Corporation, y que de hecho había la gran duda de si íbamos a quedar en Cali o Bogotá la nueva compañía. Nosotros estando operando en Cali porque veníamos de Carvajal y la otra estaba en Bogotá. Me aparece una posibilidad de irme a otra empresa. Yo la verdad nunca busqué, nunca durante mis 25 años en DirecTV ir a otra empresa, pero me llegaron en su momento, en esos 25 años, 4 o 5 muy buenas oportunidades. Esa fue la primera, y ella era la gerente de recursos humanos de uno de los laboratorios americanos más grandes en Colombia, una multinacional. Ah, el sueldo era más de 2 veces lo que yo me ganaba, me daban acciones de la compañía, bueno, un montón de cosas. De hecho, paquete completo. Eh, bueno, y de DirecTV la verdad no me dejó ir, que en ese proceso hicieron su mayor esfuerzo y yo la verdad pues amaba mucho lo que estaba haciendo, entonces me quedé. Años después la encuentro a ella y me la traigo a trabajar con nosotros como cabeza de recursos humanos. Y le dije que básicamente porque me ha encantado el proceso que había hecho conmigo en su momento, porque fue muy, o sea, fue muy cuidado, entendió muy bien las razones por las cuales no me iba, digamos, me ayudó a entender, y de alguna manera, por más de que su primer hito o su objetivo era llevarme para allá, entendió muy bien por qué me estaba quedando y me acompañó en el proceso de decir, está bien, esta vez no se pudo contigo. Entonces, nada, recursos humanos fue la base y lo esencial de todo lo que construimos. Y fuimos Great Place to Work no porque me interesara o la compañía le interesara el label, porque en el caso de Telecentro Panamericano le dábamos servicios afuera. Por eso el Great Place to Work nuestro es el más honesto de todos, Porque no es de ventas. no es de ventas, Entonces no le vendían a nadie. O sea, no le vendía a nadie. era porque te importa mucho la gente. No necesitamos colocarle el muñeco a nadie para decir nosotros lo somos para atraer clientes, ¿no? Entonces era completamente, me interesaba como una radiografía de cómo estaba realmente el liderazgo de la compañía y cómo sentía la gente. Se hace transparentemente, nadie aparece en nombre de nadie, lo único que se identifica, yo soy de un grupo de este líder, y cuando son menos de 10 personas, para un grupo, ni siquiera aparece el nombre del líder porque son tan poquitos que podría identificarse quién potencialmente fue el que lo dijo mal, sino Ok. que se tapa en un grupo más grande. Entonces al final terminó siendo una muy buena herramienta que yo usaba como parte de las métricas de negocio para saber dónde están las oportunidades de mejorar el liderazgo. Invertimos un montón en desarrollar los líderes de la compañía. Y arrancamos desde el puesto, no sé, la primera vez que nos medimos fuimos puesto 19, que ya era un muy buen puesto para empresas de más de 500 empleados.
porque ya en el momento éramos más de 500. Pasamos después al puesto 13, después al puesto 11, después al puesto 9 como nuevo. Nunca buscando eso, pero cada vez que medíamos íbamos mejorando, porque hacíamos con conciencia lo que queríamos mejorar. Hasta que en plena pandemia fuimos el mejor lugar para trabajar en Colombia, con 3.000 personas que éramos en esa organización ya, solamente Telecenter Panamericana. Y además nos eligieron para representar a Colombia en los Interactive Awards, que es un premio de las diferentes asociaciones de BPO de diferentes países, de México, Brasil, Colombia, Paraguay, Argentina, no me acuerdo cuál más. Y en esa competencia quedamos también primero en Latinoamérica. Wow, o sea, Great Place Award de Colombia y Interactive Awards de América Latina, Sí, en plena pandemia. en plena pandemia. Bueno, entonces seguimos la pandemia con la operación. Tú solamente tenías 11 millones de bebés para cuidar, 11 millones de clientes. Ujú. ¿Cómo se cuidan 11 millones de clientes estando en la oficina? ¿Y qué pasa cuando un día te dicen, güey, no puedes ir a la oficina? Y todo el mundo en su casa queriendo distraerse, menos que con lo único que se podía básicamente, que era televisión y algunas cosas, pero la televisión se volvía fundamental en ese proceso. ¿Cómo se cuidan esos clientes y cómo se cuidan en pandemia? Yo me acuerdo que empecé a escuchar, estaba en un entrenamiento, digamos, me había ganado en la compañía eh, de los vicepresidentes que habían. Dos vicepresidentes nos ganamos un entrenamiento, como una maestría que le pagó AT&T en una universidad de Texas que se llama Southern Methodology, no me acuerdo ahorita, es SMU, no me acuerdo muy bien el nombre. Estábamos ahí, eso fue febrero del 2020. Estábamos en clase, de las clases que teníamos que viajar. Y yo empecé a escuchar que en China había una pandemia, que no sé qué, pero el concepto ni siquiera lo manejábamos. Me acuerdo que el CIO de la compañía, el número uno de tecnología, me lo encontré y me decía, esto va a ser grave, esto va a ser complejo, tú. Pero yo me imaginaba que eso era China. Al otro lado del mundo. Eso dije, pues eso no nos va nada que ver, pero sí me quedó sonando el tema. Al regresar al país a principios de marzo, finales de febrero, empecé a pensar qué pasaría si esto llegara a ocurrir acá, en Latinoamérica, porque ya no era China, ya empezó a moverse en Asia y no sé qué. Pásele el cuento muy largo corto. Yo me acuerdo un día estar como, yo creo para ahí 2, 3 horas dándole vueltas a la sala de juntas que tenía. Ya mierda, nosotros, si esto llega a ocurrir, nosotros manejábamos, como tú decías, todo el fluido eléctrico del negocio pasaba por nosotros. Yo digo, como toda la energía, toda la corriente pasaba. Nosotros vendíamos, hacíamos televentas. El ciclo de vida lo manejábamos con el equipo de televentas. Hacíamos el proceso de activación, es decir, coordinábamos los instaladores. Se activaba el cliente, se manejaba todo el tema del servicio al cliente. Hacíamos las cobranzas, hacíamos todo el tema de loyalty, hacíamos retención. O sea, todos los servicios, nosotros teníamos alrededor de 45 servicios entre las diferentes operaciones que estaban bajo la vicepresidencia que tenía a cargo. Porque ella, no solamente era, ¿Cuánta gente era? en total éramos, ya en ese momento, nosotros éramos, cuando yo tomé todo el rol, éramos 8.000 personas. Me tocó hacer un proceso de hacer un downsizing del negocio. En el momento de la pandemia estábamos en alrededor de 5.000 personas, Presenciales. todas presenciales, de las cuales, no, eran más, eran 6.000. 3.000 estaban en Colombia entre nuestras operaciones in-house internas de Telecenter Panamericana en Cali y Bogotá. Tenía Caracas también, que llamaba Telecenter Caracas. Tenía Telecenter Buenos Aires, ¿sí? Tenía Telecenter Santiago. Ah, no, Chile ya me ha tocado cerrarlo. Lo habíamos cerrado un año y medio antes. Y tenía los terceros. Nosotros teníamos una combinación entre operación interna y terceros, que todo hacía parte de esa vicepresidencia. Eh, Cuando empezamos a pensar en eso, eh,
De hecho, a mí me llama la CEO global del negocio eh, viernes antes de que se declarara la pandemia en varios países de la región. Y me llama porque le dicen que yo estaba empezando a sacar gente a la casa. Como a ver qué es lo que estaba haciendo y por qué lo estaba haciendo. Yo arranqué con un pilotico 8 días antes de que se declarara pandemias en los países de la región a sacar 200 personas. Un piloto. Nunca habíamos trabajado desde la casa con nuevos volúmenes. Ya teníamos una operación en casa muy pequeñas, pero simplemente por un tema de desbordo. Y era un plan que ya habíamos montado para madres cabeza de hogar. Queríamos ayudar a las madres cabeza de hogar. Entonces empezamos a escalar eso durante de ese viernes anterior hasta que llevamos 230 personas, creo que fue. Ella me llama y me dice, ¿qué estás haciendo y por qué lo estás haciendo? En resumen, una gringa tesana, la jefe del jefe de mi jefe. Hijo, 3 niveles arriba. Sí. Entonces le dije yo, mira, yo lo estoy haciendo por 3 cosas. Por proteger a nuestros empleados, por proteger a sus familias y por proteger al negocio. Si alguna de estas personas, ya sea de los empleados nuestros o de su familia, se llega a afectar, y peor aún, se llega a morir, porque yo no tomo estas decisiones, a mí el peso no me va a poder permitir vivir el resto de mi vida, más o menos, el tener eso en mi conciencia. Ah, ella me dice, está bien, adelante, pero los resultados del negocio no se pueden afectar. Estoy de acuerdo con vos, pero los resultados del negocio no me pueden afectar. Terminamos haciendo, se declara la pandemia el domingo en Colombia. Me acuerdo que estaba en ese momento el presidente Duque y sale en transmisión el domingo diciendo que íbamos a entrar en pandemia el lunes. Y nosotros el viernes, cuando tuve esa llamada, empecé a escalar fuertemente. Sacamos en 72 horas 4.000 personas a trabajar en casa. Parecíamos un DHL, porque armamos unas cadenas en cada uno de los sites donde personas entre cada persona bajaba con su computador con que estaba operando, Se lo lleva para la casa. bajaba, se lo pasaba a una persona de tecnología que le ponía un VPN, se lo pasaban a otro que lo etiquetaban de finanzas y se lo pasaban a otro que lo acompañaba hasta un taxi que pedíamos en cada sitio. Contratamos 3.000 servicios de taxi en toda la región tratando de hacer que eso funcionara. Habiendo terminado las operaciones nuestras, empecé a llamar, ya habiendo declarado pandemia el lunes, martes, empecé a llamar a nuestros vendors, a nuestros terceros, pidiéndoles el favor que hicieran lo mismo con la gente que trabajaba en nuestra operación para ellos. No eran empleados míos, yo no podía exigirles eso, pero sí haciendo una recomendación muy fuerte que eso lo necesitamos. Hablé con los presidentes de esas compañías y me decían, pero es que yo no puedo hacerlo con el resto del resto de clientes, me están diciendo que no le muevan su operación, que eso es responsabilidad mía y que no puede afectar su operación. Y dije, sí, yo asumo la responsabilidad de resultados. Pero las personas están trabajando con nosotros, por favor las sacas. Nosotros vamos a hacer la contingencia interna mientras tú las mueves para que no se afecten los resultados. A ver, 2 cosas. 1, la orientación al logro es absoluta e infinita. Todo el tiempo, o sea, escuchen esto. Estamos en pandemia, está bien. Vamos a cuidar a todo el mundo, pero el número no me cambia. No. Es increíble. Yo creo que eso a veces es lo que nos falta a muchas startups en este país. El hambre y la orientación al logro es violenta. Y lo otro es que, pues ya pasó la pandemia, pero estamos hablando de mover 3.000 personas con equipos de cómputo de una operación que era física, que no estaba diseñada Ujú. para eso. ¿En cuánto tiempo hiciste eso? Movimos 4.000, las primeras 3.000 en 72 horas.
Y 4.000 personas, ya al cabo de 2, 3 días después teníamos ya 4.000. Increíble. Y después movimos todo el resto, que eran casi 5.000 entre tercero y todo. Es increíble. A veces nosotros los startuperos decimos que los corporativos son paquidérmicos. Creo que tenemos mucho que replantearnos. Lo que pasa es que ustedes son muy callados, muy reservados, no se pavonean tanto, no sé cuál utilizar la palabra show off, pero o sea, ustedes van a una velocidad que uno a veces no, no entiende, no entiende, porque sus números son muy grandes. Sí. ¿Cuánto facturaban ahí? Todo lo que conocía como Brío, que incluía todo lo que era los países de Latinoamérica más Brasil, era una operación de alrededor de 2.300 millones de dólares. Nosotros teníamos cerca de casi el 50% de eso, Wow, 1.150, algo así, millones de dólares. violento. Hola chicos, si les gustó lo que están viendo, denle aquí en la campanita, denle suscribir, activen las notificaciones. Y esto es para ustedes. O sea, si activaste la suscripción es porque te encanta lo que estás viendo, porque lo único que queremos es ayudar a crecer tu empresa. ¿Cómo se mantiene en remoto la cultura? O sea, ¿cómo se predica algo a través de una cámara? ¿Qué aprendiste de la gente? Tú tenías un equipo regional. Entonces quiero como mezclar esas dos cosas. ¿Cómo se Mm. mantiene esa cultura? ¿Cómo mantienes conectado con la gente a través de una pantalla, que es de las cosas más difíciles que enfrentamos las empresas que somos remotas? ¿Y cómo es trabajar con equipos por lo menos tan diversos en el lenguaje español? Porque la misma palabra no significa lo mismo en toda la región. Entonces, Mm. ¿qué pasa ahí? Pues hay que pararse en ese momento, ¿no? Porque una cosa es hablar de remoto hoy, 6 años después, a No existía, la gente no sabía utilizar Google era Meet. sábado, ya habíamos movido todo ese montón de gente y ¿qué vamos a hacer? Entonces en caliente tocó inventarse un montón de cosas. Lo que te quiero decir que lo más esencial en ese momento y hoy y para mí siempre y para mí en lo particular es fundamental dentro del liderazgo es la comunicación. Entonces trabajamos un montón en comunicación. Arrancando, hicimos que todos los líderes, hasta el nivel de gerencia, eran por ahí 110 gerentes, entre todas esas operaciones para de tamaño. Todos los días nos reuníamos 3 veces al día. Había una reunión de al menos media hora, Un war room gigante. exactamente. Wow. En la mañana arrancar, hacia el mediodía y casi al finalizar la tarde, para chequear, hacer un diagnóstico completo de cómo estaba todo. La gente, la salud, los temas médicos asociados. Compramos 100.000 ¿cómo es? Tapabocas. Tapabocas, una locura. O sea, eso fue, terminaba uno haciendo de todo. Salud en el trabajo, higiene, comunicación, mil cosas. Eh, y garantizar que los resultados de la operación como estaban dando. Una cosa que desde el principio también hicimos, yo tuve la oportunidad de reunirme con todas las operaciones, o sea, las 5.000 personas conectadas y decirles por qué estábamos haciendo lo que estábamos haciendo. Explicarles muy bien esos mismos 3 mensajes que le dimos al aseo global, se lo dimos a la gente. Hicimos todo lo que hicimos en estas 72 horas por ti, por tu salud, por tu bienestar, en ese orden. Segundo, por tu familia. Y tercero, porque tenemos que proteger el negocio. Si no hay negocio, no hay forma de sostener a esta gran familia. Y la gente entendió el mensaje perfectamente. Los resultados, te diría que casi que de inmediato fueron mejores. Todo el mundo se sorprendía. AT&T nos mandó una auditoría hecha con gente de Brasil de un tercero. Para ver qué estaba pasando. ¿Por qué eran tan buenos?
La auditoría terminó, nos tuvieron en auditoría en pleno, qué pena la expresión, despelote en el que significaba todo ese tema de la pandemia, tratar de controlar todo, comunicar, temas técnicos, temas de performance en cada campaña. Acuerden que le digo que eran más de 40 y pico de campañas, porque cada país defendía lo suyo. Mis televentas, mi retención, mi servicio al cliente. Y eso por 11 países. O sea, cada uno, pero lo más grande es obviamente con mayor impacto, entonces con más foco también. La gente entendió tan fuerte el mensaje que literalmente cada uno le puso la camiseta y la fue a sacar del estadio. Cada líder, hasta la liderazgo de supervisores, que cada supervisor alrededor tenía entre 15 a 20 personas a cargo. Todos, más allá del horario que tenían, creo que estaban dando incluso de más horas. O sea, ya era un tema que no controlábamos, era si estaban conectados y no, si se estaban desconectando más o Desconectando, menos. claro. Y la auditoría no solamente no encontró nada, sino que armó un documento de todas las mejores prácticas que habíamos hecho para compartirla con el resto de la organización, que eran diferentes, eran distintas a nuestro footprint de AT&T para sus operaciones de AT&T en Estados Unidos, por las buenas prácticas que se han Se desarrollado. volvió un tema global. Sí. Increíble. Por eso las grandes empresas tienen unos líderes increíbles. Aquí está. Bueno, hablemos de Fabio Emprendedor. Ese, no, cuando la gente decía en ChatGPT, ¿cómo eres en tu trabajo? Y le salía la cajita esa. Nunca vi el tuyo de Fabio Emprendedor. Eso hubiera sido no bueno. Lo podemos hacer y ponerlo aquí en este podcast. ¿Cómo pasa de traje y corbata a camiseta? A t-shirt de $10. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Cuéntame eso. O sea, ya SEO, responsabilidad global como VP. ¿Cómo termina uno queriéndose volver emprendedor? Eh, una de las cosas que también el hecho de pequeñito saber hacia dónde iba, yo a los 11 años sabía que quería ser ingeniero de sistemas, sin tener un computador. Nunca lo tuve, como te digo, hasta que me lo pude comprar yo cuando Ya grande. ya estaba trabajando. Eh, también definí que mi carrera tenía que tener un límite, porque si no, uno empieza a sentirse cómodo en que las cosas ya no tenés que hacerlas, sino que se hacen solas, simplemente por el background que tienes, por la experiencia que tienes. Ya no te salen tantas sorpresas, porque eventualmente en todo el tiempo en esa carrera, con una compañía grande, con diferentes situaciones que ocurrieron en tanto tiempo, alguna de esas ya te pasó parecida. O sea, todo bajo control en teoría. Es como un buen carro que lo lleva uno al taller y el carro funciona bien, Afinadito. afinado. Entonces, sabía que ese no, mejor dicho, que yo tenía un due date en mi carrera y era haber alcanzado ese rol donde tenía la oportunidad de manejar todo el tema de servicio, todo el ciclo de vida de clientes, estar en la transformación digital del negocio. Porque, by the way, mientras estábamos en la pandemia, estábamos haciendo transformación de negocio también, todo el negocio. Eh, entonces, no me veía cerrando, digamos, toda mi etapa profesional ahí. Ya, así como muchos años antes no me quise ir como 3 o 4 ocasiones que pasaron muy buenas oportunidades, también sabía que sentía que había llegado a, a tener, digamos, el mayor aprendizaje en esa compañía. 2 años antes, yo sabía que a los 25 años me iba a ir. ¿Por qué? Porque era una decisión. Me tocaba hacer las cosas bien planeadas y todo, pero pero una decisión tomada. Nos volvimos a encontrar contigo, con tu hermano Julián. Tuvimos varias discusiones de lo que estaban ustedes diseñando, Eh, imaginándose. Yo tengo una propuesta. Tenemos que hacer una sesión de cómo se conocen unos founders. Está Porque buena. esa no la contamos y
Y creo que es a Incluye papas rellenas, creo que fue. 24 de diciembre, 12 del día, 2019. Esa la Sí. tenemos que hacer. Entonces, bueno, yo soy muy creyente, tú lo sabes. eh, Dios me coloca las cosas en el camino. Me ha dado un nivel de conciencia que todavía sigo desarrollando un montón, me falta un montón, pero me ayuda a entender, me ha enseñado a escuchar para entender y no oír para responder, como digo yo. Él mismo me enseñó a desarrollar mi liderazgo para tratar de dejar huella en las personas y no cicatrices. Y creo que esa huella precisamente, cuando uno une todos los puntos, como decía Steve Jobs, cuando uno mira hacia atrás y une todos los puntos tienen sentido. Y el sentido fue que esa conversación que tuve contigo y con tu hermano en el 2016, después se retomó por ahí en el 2018 Sí. y terminamos consolidando una conversación más fuerte en el 2019. ¿Y por qué se da esos puntos? Porque también cuando yo regreso a Cali, montando Telecenter Panamericana, la operación de Cali, con un doble sentido, la monto en Cali porque DirecTV se va de Cali y yo quería regresar a aportar a mi ciudad y regresar a mi ciudad. Entonces ya teniendo, siendo el director general, pues hay algunas potestades que uno se puede dar. Y una de esas fue decir que Cali va a ser el centro de la operación. Tenía todas las condiciones y bueno, hicimos que funcionara incluso mejor. De hecho, Mm, se volvió el headquarter de Customer Care para toda Latinoamérica acá. Y dentro de eso también dije, cuando vuelva a Cali voy a servir más a mi ciudad. Y en ese servicio fue volverme mentor de la Cámara de Comercio, ser miembro de algunas juntas directivas. Y siendo mentor de la Cámara de Comercio, tengo la oportunidad de conocerte a ti, Pipe, y a Julián en el 2016, con todo lo que significa ser un emprendedor como ustedes, que realmente de ustedes que aprendí a ser un emprendedor. Yo no sabía ser emprendedor. Había hecho intraemprendimiento en unas condiciones muy distintas, que significa estar protegido de un gran corporativo, con sus pros y sus cons. Eh, y yo quería vivir esa vida. sí. Justo estaba pensando, yo soy fan de la Fórmula Uno. Soy mal fan porque no entiendo muchas cosas. Pero eso es como uno estar, no sé, en Ferrari, en McLaren y pasarse, no sé, a un equipo nuevo o al equipo al último, a Williams que han ido subiendo, pero ajá, es que son los últimos. Eso es como desde ser el número uno a es mío, pero mi cabeza de ratón. Pero no, nada, yo creo que tiene que ser uno muy claro lo que quiere hacer, porque no le tendría dolor. Ujú, Yo tuve el dolor a ver, el divorcio de ujú, irme de una compañía que me dio todo lo que me dio en 25 años. Pero como había sido decisión mía, era más manejable. Yo creo que si me hubiesen tenido que sacar en algún momento me hubiera dolido un montón, el orgullo, el ego, todo. Pero como ha sido mi decisión, era un divorcio en buenos términos, por de alguna ujú. manera. Porque de hecho la compañía, la verdad, hizo mucho intento para que me quedara. Y yo tengo que agradecerles eso también. Siempre recibí lo mejor de ellos y me apreciaron, quisieron mi trabajo y me ayudaron a crecer. Pero quería tener la experiencia de ser emprendedor. ¿Por qué? Ya había crecido en el corporativo, ya había hecho intraemprendimiento, ya estaba siendo mentor de emprendedores, ya estaba en juntas directivas. Si yo quería realmente ser un profesional integral a nivel empresarial, pues tenía que crear mis propias empresas. Increíble. Tu camiseta dice Celero. Otra pregunta que no está aquí, pero yo me salgo el guión. ¿Qué era antes? ¿Cómo fue ese cambio? ¿Por qué se dio? Contanos un poco más de qué significa eso que tenés hoy estampado ahí en el pecho.
Esta compañía fue la que me dio la oportunidad de conocerte a ti y a Julián. Se llamaba Vida. B de bueno y de iglesia, doble D A. De hecho, cuando yo lo recibí en la Cámara de Comercio no sabía, de hecho nunca supe qué significaba. Hasta años después que le pregunté a Julián, porque decía, Julián, si alguien va a hablar de vida, pues va a escribir vida como todo el mundo lo escribiría. Y bueno, se ve que Julián era un emprendedor de técnico, pero no un emprendedor con esa visión tuya de marketing y del buen gusto por el detalle. Entonces, nada, cuando ustedes me invitaron a ser parte de Wicol, Wicol nace de vida. Wicol es un spin-off de vida, de una muy buena idea que ustedes tenían de crear una startup enfocada en comunicaciones, que por eso me compartieron en su momento eso, les decía, me parece que tiene todo el sentido, háganle y lo que necesiten, ahí estoy. Cuando me invitan a ser parte del equipo de cofundadores, hecho antes de Alime DirecTV, yo tuve que pedir permiso en DirecTV, ¿sí? Pedí permiso para hacer inversión en una compañía que llamaba Vida, me tocó pasar todos los papeles, todo se demoró como 5 meses para que me dieran el permiso, eso subió hasta alto nivel de la compañía. Cosas que uno ve tan simples que tienen un nivel de complejidad tan profundos. Sí, en algunas cosas fuimos muy rápido, en otras es un proceso de un corporativo. Hay que entenderlo. Eh, cuando me retiro de DirecTV, que de hecho llego a Wicol y no podía entrar en Wicol porque no había plata. eh, pues nada, pues de alguna manera me organicé en varias cosas personales mientras trataba por los laditos de apoyar en Wicol. Y bueno, me acuerdo cuando me hiciste la invitación, me dijiste que si podía ayudarte a apoyar vida mientras estábamos corriendo Wicol y mientras Wicol pues tenía la posibilidad también de tener ese nuevo empleado. Ah, y la verdad, cuando lo tomé exactamente como tú me lo entregaste, como un encargo. Porque habías traído, me acuerdo, un indio y el indio, mejor No dicho, como que funcionó. no hizo. Y bueno, estaba súper enfocado en Wicol como debía ser. Eh, yo todavía no estaba formalmente en Wicol, entonces nada, empecé a tomar el tema en un tema en Wicol y en vida. No me gustaba el nombre, A porque nadie. para todos, no me acuerdo muy bien, pero vida algo así como bases de datos, la B, la I de internet, D de desarrollo, la otra D no ni acuerdo de qué era, Diseño. y A de aplicaciones, bueno, no sé, eso no significaba nada más o menos, pero pues me acuerdo cuando Julián le medio mencioné cambiar el nombre Kyle a un paro cardíaco porque eso era su bebé, y lo entiendo, él lo creó y lo creó con su nombre. Pero bueno, lo convencimos de que si queríamos hacer de este negocio un negocio distinto y que fuera enterprise, pues tenía que aparecer de manera distinta. Se hizo todo el proceso, aparece ahorita Acelero. Y bueno, me siento orgulloso de estar corriendo este negocio mientras también corremos el negocio de Wicol en lo que corresponde a tecnología y operaciones. Bueno, yo quiero hablar de ella, pero antes yo quiero contarles una infidencia de por qué el encargo se volvió permanente. En una planeación estratégica, Fabi nos invita y en un tablero, ¿ustedes cómo ven la empresa? Nos preguntan. Entonces Julián hizo un círculo y puso un número. Yo hice otro círculo encima del de Julián, un número más grande. Y Fabián escribió IPO, sacar a bolsa esta compañía. Mi hermano y yo nos miramos y dijimos, no, parce, el gerente tiene que ser Fabián. Él está pensando en algo demasiado grande, nosotros en algo muy chico. En Cali tiene algo que tenemos que correr los caleños que nos gusta hacer cosas chiquitas. Una empresita, un carrito, un puestico, ico, todo chiquito. Y Fabián con esa visión global, pues él quiere sacar una empresa a bolsa. Por eso él es el CEO. Pero me debes una. No explicaste qué hace Celero. Bueno, Celero, nosotros, después de darle mucha botada de corriente, eh, dijimos, que es una compañía que en su core, en su misión, en su propósito, tiene que estar el cliente. Eh,
brindarle a esos clientes que hoy ya tenían la compañía, muchos de ellos muy pequeños, la oportunidad de también de crecer y ser compañías grandes como nuestro sueño. Y también reenrutar la compañía y por eso el cambio del nombre a ser una compañía que brindará soluciones a compañías enterprise. Porque también tengo que reconocer que el hecho como fui formado profesionalmente me ha generado una fortaleza y otras debilidades. Y las debilidades, por ejemplo, es yo no he sabido cómo gestionar un negocio más chico, porque tenía unas capacidades de un negocio más grande, ¿sí? Entonces eso me ha ayudado a reinventarme en muchas cosas, como nunca he tenido problema con la resiliencia, pues entonces, pues nada, si anteriormente eran 8 directores senior que me reportaban haciendo cada uno casi que una organización, pues si esto me toca hacerlo todo a mí, pues yo lo hago, no tengo problema. Pero eso también me raya un poco en por qué no podemos ser más grandes y por qué tenemos que tener conversaciones con solamente pequeños y podemos tener conversaciones de tú a tú con los muy grandes, porque está la experiencia. Eh, y bueno, ahí nos enfocamos en decirle a la organización, vea, nosotros los vamos a ayudar con sus desafíos de crecimiento y experiencia y les vamos a traer soluciones de un mundo que ustedes desconocen, porque esa sí es una fortaleza de las compañías que son emprendedoras, del ADN que vos, Felipe, y vos, Julián, le inyectaron a estas compañías como emprendedores. Vos acabas de decir algo que también no sé por qué no lo puse acá. Soy malo haciendo copia. El propósito. Yo creo que es de las cosas más lindas que me has enseñado. Y es lo que nos une. Ujú. Contame eso del propósito y por qué eso es tan importante y por qué le cambias el nombre en torno al propósito, a la razón de ser. Yo miro el propósito, pues, primero uso un término que se conoce a nivel empresarial, llámelo propósito, misión, pero pues es la forma de transmitir un concepto que la gente puede ir a buscar en cualquier lado y entender de alguna manera. Pero el propósito es esa energía, esa ambición, ese espíritu que le entrega a uno de alguna manera a través de ese ADN como líderes a la organización para que la organización tenga su propio ADN y busque encontrar ese horizonte, esa visión de largo plazo. Que si hay diferencias en los equipos dentro de la organización, nos une ese propósito, porque vamos a tener diferencias, pero todos Disagree and estamos viendo commit. ese mismo propósito. Y si ese propósito lo volvemos realmente parte de ese ADN y vibramos con él, pues vamos a tener el suficiente combustible para cuando estemos cansados, dar un poco más Mm. para que las cosas funcionen y salgan adelante. Entonces, cuando nosotros definimos el propósito de Wicol y de Celero, en lo personal me comprometí con el propósito de Wicol. Centramos las comunicaciones en las personas para humanizar el mundo. ¿Recuerdas cuánto nos costó llegar a eso? Por lo menos 3 o 4 reuniones, varias sentadas, Par de años. un montón. Hasta que dijimos, puchica, nosotros, sí, nosotros todo lo que estamos haciendo en crear esas comunicaciones, esas conversaciones, es para hacer posible que las personas se comuniquen en el mundo y puedan desarrollar sus negocios y puedan hacer posible la interacción entre los seres humanos, así sea entre la IA con el ser humano, pero las personas son lo más importante. Eso es espectacular porque mi segunda pregunta sobre la IA, y yo creo que muchos de los que ven este podcast quieren escuchar tech, 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 pero es un negocio de personas. Ujú. Y a pesar de que yo sí creo que la IA, no, la IA va a cambiar el mundo, está cambiando el Sí, mundo, sin ya está duda. pasando, eso es una vaina que es innegable. El mundo necesita buenas personas. Y yo tengo 2 hijos. De las cosas que más me preocupan es que mis hijos sean buenas personas y me esfuerzo mucho por llevarlos a eso. ¿Cómo se maneja esta vaina de la IA
sin romper las personas, sin romper el talento. ¿Cómo ves esa vaina? ¿Cómo lo ven en Celeru? Contame un poquitico. Ya, tú lo acabaste de decir claramente y uno dice, nuevamente cuando aparecen nuevas tecnologías o hay cambios en general políticos o sociales eh, en el mundo, dice, mire, estamos en una era de cambios. La realidad es que la IA es un cambio de era para la humanidad. Pero precisamente es un cambio de era y vuelvo, lo enfatizo, para la humanidad. O sea, para mí la tecnología en general, y en este caso particular la IA, tiene sentido cuando nos ayuda a ser más humanos, a brindar capacidades desde las personas para las personas. Que cuando hoy, por ejemplo, el médico está con su paciente y tiene que estar en el computador escribiendo todo lo que vos le decís y no te puede estar viendo porque tiene que estar haciendo en el computador esto, que la IA sustituya eso y tengas una conversación conmigo como paciente, me mira a los ojos y te enfoque en mí como ser humano, mientras la IA está haciendo el trabajo que tiene que hacer, recoger todas esas preguntas, transcribirlas y llevarlas al sistema corporativo del centro médico, del centro de salud, de lo que sea, porque estoy enfocado en ti como persona. Yo creo que la IA nos va a permitir que cada vez lo que menos genera valor en la interacción con las personas, la tome ella y que cada vez la interacción entre las personas va a ser más valiosa que antes y que eso se va a valorar en las relaciones y también a nivel de los negocios. Los negocios que sean más humanos y más cerca a las personas van a tener mayor posibilidad de capturar más valor para el mismo negocio. Porque la IA va a estar haciendo todo en backstage. Donde vamos a diferenciarnos es porque al final, más tarde que temprano, la IA va a ser un commodity. Como el servidor de correo electrónico. Exactamente. La rompió cuando era el correo electrónico y las primeras empresas empezaron a tener correo electrónico. O cuando llegó el BlackBerry, que los primeros, uno como directivo en las empresas corporativas, le apareció el mundo porque podías cargar tu computador en el celular. Entonces respondías correo y tenías un WhatsApp que era un chat que era de El PIN BlackBerry. ese. Y esa vaina te localizó de tener que estar pegado al computador en la oficina. Al final terminó convirtiendo en un commodity cuando las tecnologías llegaron y sobrepasaron eso y todo el mundo tiene la misma capacidad. La IA va a tener, todo el mundo va a tener acceso a ella y las empresas van a llegar a ella más tarde que temprano. Las que lleguen tarde probablemente no pueden llegar o van a desaparecer, pero va a pasar. Lo que nunca va a ser commodity es la relación de las personas. Y ahí es donde los negocios van a hacer diferencia. De hecho, un ejemplo claro de eso es como el tema de experiencia de cliente se volvió fundamental y anteriormente sonaba como a pura leguleyada de decir que es que yo soy muy Me orientado al importa el cliente. cliente, era solamente para Exacto. ponerlo en un letrero. Ok. Hoy es diferenciado de las grandes empresas. Apple, NPS altísimo por su experiencia. Amazon, NPS altísimo por su experiencia. Los hoteles Ritz-Carlton, ¿qué fue? Más cerca del cliente, más conversacional, más pendiente de lo que te pasa, más proactivo con lo que te pasa a ti. Entonces, si yo quiero resumir, Celero es una empresa que ayuda a las empresas a crear experiencias, wow, increíbles. Sí. Esa es nuestra obsesión. Y yo creo que en Wicol también. Es nuestra obsesión de ambas empresas. La gente, la experiencia. Todos, Ujú, la de todos. Fabi, dos preguntas porque se nos acabó el tiempo. ujú. Entonces, una muy rápida y concreta de qué tiene Cali que no tiene el resto del mundo y por qué Cali para el mundo. Y la otra es si la gente, alguien que esté liderando un equipo grande que sienta que se está rompiendo algo por dentro, que lo está, mejor dicho, lo carcome eso, ¿qué le dirías? Uf. La de Cali sí es muy fácil para mí. Eh, la ciudad donde nací, la ciudad que amo, donde mis padres se conocieron, donde mis hijos, me conocí a mi esposa, donde mis hijos nacieron. Es la ciudad que amo yo en el corazón y yo quiero que Cali sea muy grande y que la gente de Cali tenga oportunidades. De nuevo, cuando regresé a Cali lo que pensé es cómo hago
para que la gente no tenga que irse de la ciudad porque no consigue oportunidades. Que se vayan porque quieren irse es distinto. A mí me tocó irme porque la empresa me trasladó, ¿sí? Pero no porque fue decisión mía. Entonces yo quería o quiero darle posibilidades a la gente, a los jóvenes que quieren buscar oportunidades en la ciudad, que la logren. Que no quieran estar acá es distinto, pero que no sea por falta de oportunidades. Y todo lo que pueda hacer para hacer grande esta ciudad lo voy a hacer. Yo lo he tratado de hacer desde hace muchísimos años. Sé que falta un montón, me gustaría hacer mucho más, pero, pero creo en mi ciudad, la amo, tenemos unas condiciones espectaculares, tenemos que creárnosla mucho más. Y si una empresa se está rompiendo desde adentro, yo creo que la única forma de resolverlo es insistiendo en tener una cultura muy fuerte y muy sólida. Eh, Así como hay varias expresiones, creo que una muy linda es, la cultura es eso que sucede cuando los líderes no están. O sea, está tan inmersa, está Mm. tan bien hecha que las cosas suceden entre el resto del equipo porque todo el mundo sabe y comulga con ese propósito que lo volvimos cultura. Y el mejor ejemplo, volviendo al inicio de esta conversación, cuando nosotros fuimos exitosos en el salir a la pandemia, era porque hemos creado una cultura muy fuerte de que la gente realmente sabía que a nosotros nos interesaba a la gente y que los resultados no estaban en discusión y que los resultados era parte del beneficio de tener una buena compañía sana para las mismas personas, que no era o una cosa o la otra. Si no había gente líderes que cuidaran a la gente y se dieran por ellos, tampoco íbamos a encontrar resultados a partir de la gente, porque la gente iba a entregar lo que estaba recibiendo. Nadie entrega lo que no ha recibido. Y yo no puedo pretender que una persona dentro de la organización brinde un excelente servicio afuera cuando nunca lo recibió adentro. O sea, si tu empresa se está rompiendo, revisa la cultura. Paso Exactamente. número 1. Ese es tu consejo. Sí, Bueno, Fabi, espectacular. Aprendí cositas. Me dio un montón de reflexiones. Charlar con vos es un deleite. eso es Pipe. Eh, a trabajar en la cultura. Gracias por esta conversación, gracias por abrirme las puertas de tu casa, literalmente, las puertas de vida junto a Julián, las puertas de Wicol, y ayudarme a ser emprendedor, enseñarme cada día en cómo ser emprendedor, eh, que para mí es una nueva etapa de la vida que me estoy gozando un montón también. Bueno, para el podcast, yo quiero que pongan la foto de Slack que Fabián tiene en Wicol para que vean lo que para él significa ser un emprendedor. Esa está buena, va a ser sorpresa. Bien, Fabi, Bueno, Pipe. queda una nota. Gracias, chicos. Chao.